Ya, voy a ir dejando ordenadito todo por acá para empezar. Y bueno, decirles que de verdad para mí es un tremendo honor poder compartir hoy día con ustedes. Me acuerdo cuando David me avisó, yo estaba en la oficina, en el trabajo, y de repente me llegó ese típico WhatsApp que te llega ahí, que si ustedes se han dado cuenta no es necesario abrirlo, pero tú logras entender un poco la idea. Me acuerdo que me lo mandó y mi corazón empezó así como el cucharón empezó a latir fuerte. Me fui al baño de la oficina y volví y le contesté y le dije, sí, David, vamos con todo. Así que yo realmente quiero agradecer a la iglesia por este tremendo privilegio de estar acá, porque en primer lugar yo creo que hasta el día de hoy, hasta la fecha, yo he sido el más bendecido en esto, porque he podido profundizar en muchas verdades de Dios que han transformado mi vida y lo están haciendo en la vida de mi familia. Y bueno, sería una rotería quizás no presentarme un poquito más profundo, porque cuando estoy en la adoración quizás no sea la instancia para presentarme entre medio de las canciones, pero ahora puedo hacerlo con libertad. Pero bueno, si no lo sabían, y los que recién me están conociendo, mi nombre completo es Jonathan David Ortiz. Y la verdad es que corre el rumor de que me dicen Johnny, porque me encuentran parecido a Johnny Bravo. ¿Lo conocen o no? Y la verdad para mí es un tremendo halago, es un tremendo honor. Y bueno, voy a dejar esto por acá para no estar desordenado. Quiero compartir realmente lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Y estoy seguro, ¿quién tiene expectativas de que Dios hoy día nos quiera hablar? Realmente Dios tiene, yo siempre he visto esta imagen como que Dios tiene una panadería y panes frescos para alimentarnos a diario. Y de repente nos conformamos con los añejos que tenemos en la casa, pero Dios tiene algo nuevo hoy día para nosotros y podemos preparar nuestros corazones. Y mientras estábamos en la adoración yo sentía, wow, realmente qué lindo es poder estar juntos en un sentir y en un foco, enfocados en Él, en Dios. Y hoy día el tenor de este mensaje, y como el título que le podríamos poner, es conocer a Dios es nuestra meta. Y podríamos ponerle otros nombres, de repente puse como deleitarnos en conocer a Dios o una mayor hambre por conocerle. Pero la verdad creo que lo que deja como en resumen es como Dios, conocerle a Él es nuestra meta. Y yo, bueno, soy de Osorno, me crié allá, mis papás están allá en este momento, probablemente están viendo allá en streaming, pero yo me vine en el 2012 acá a Santiago y me terminé quedando porque conocí a mi esposa. Este mes de enero cumplimos 2 años de casados y la verdad es que ha sido hermoso, ha sido muy bueno, pero también muy desafiante a la vez. Dios nos ha estado hablando de qué cosas podemos mejorar y qué podemos hacer hincapié. Y siempre hemos visto con mi esposita de que el matrimonio es como un invernadero, como un espacio muy fértil para que Dios haga y genere fruto uno tras otro. Y la verdad es que quiero ser bien vulnerable para introducir al tema hoy día. Pero justamente a raíz del matrimonio, una de las cosas que Dios me ha estado hablando fuerte a mí y a mi esposa es lo siguiente. Me dijo cuando cumplimos 2 años, me dijo, Johnny, ten cuidado con pensar que por el simple hecho de cumplir años de matrimonio, tú estás conociendo a tu esposa. O por el simple hecho de sumar más aniversarios, tú la estás conociendo más. Porque si no eres intencional en conocerla y no buscas la conexión con tu esposa, pueden pasar más años, probablemente vas a llegar a 10 años de matrimonio, que Dios permita, y quizás vas a notar distancia y que no la conoces tanto. Y si esto mismo lo llevamos a nuestra relación con Dios, pasa lo mismo. Quizás algunos de ustedes me dicen, Johnny, pero si yo llevo años siendo cristiano. De hecho, me crié en la iglesia, cuando la iglesia eran bancas de madera y ahí yo dormía en las prédicas o estaba acompañado de mis papás. Y la verdad es que eso está súper bueno, pero si nosotros no somos intencionales en buscar la conexión con Dios, la verdad es que nos puede pasar lo mismo, que van a pasar los años y lo único que vamos a estar recibiendo o percibiendo en nuestra vida es que tenemos como el eco de lo que alguna vez me contaron o de lo que me transmitieron los pastores, pero no estoy teniendo vivencias con Dios en el día a día y eso a la larga genera mucha frustración. Y
yo quiero como plantear esta base, quizás puede sonar obvia, pero es importante dejarlo claro. Una relación depende de dos partes. Mi esposa puede estar muy interesada en conocerme o en buscar conexión conmigo cuando yo llego del trabajo en la tarde y me puede querer, Johnny, sentémonos, conversemos, pero si yo estoy preocupado de la novela o de ver un partido de fútbol, la verdad es que le voy a estar haciendo difícil su deseo y prácticamente imposible. Y con Dios es lo mismo. Yo quiero mostrarles ahora a través de la Biblia cómo Dios se muestra tan intencional. Y la Biblia yo creo que es un reflejo del amor de Dios intencional en querer revelarse a nosotros y querer mostrarse a su creación, a sus hijos. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir viendo algunos acontecimientos de la Biblia donde Dios se reveló y Él intencionalmente se presentó a algunas personas y sus vidas cambiaron para siempre. Así que si tienen ahí su Biblia, o pueden ir anotando también, sería súper bueno, yo quiero que vayamos a Génesis 22:14. ¿Por qué traigo este pasaje de la Biblia hoy día? Es porque en ese momento pasa algo que cambia la forma de ver de Abraham a Dios. O sea, Abraham empieza a ver a Dios de una manera muy diferente. El contexto es de que, ¿se acuerdan que Dios le prometió y le profetizó de que él iba a tener un hijo, que se iba a llamar Isaac? Y ese hijo iba a tener una gran descendencia. Entonces, ¿qué pasa? El contexto es el siguiente. Abraham conversa con Dios y Dios le pide a ese hijo, el hijo de la promesa. Y yo no sé si ustedes han pensado lo mismo que yo, pero cuando leo de repente este pasaje, de repente digo, chuta, pero ¿cómo Dios le pide a su hijo? El hijo que tanto tiempo esperó. Y la verdad es que, bueno, cuando Dios se lo pide, Abraham decide obedecer. Y va rumbo a entregar a su hijo, se demora 3 días. 3 días. Y yo siempre he pensado, pucha, quizás un día hubiese bastado para que Dios le hubiese dicho, no es necesario, yo quería ver tu corazón. Pero Dios esperó 3 días. ¿Y qué quiero dejar esto como una base? Como cristianos tenemos que entender esto, que Dios no nos hace sufrir porque quiere que suframos, sino todo lo que Dios hace es motivado por el amor y por el deseo profundo de revelarse a nosotros. Entonces lo que Dios estaba haciendo, estaba preparando el corazón perfecto, para que Abraham en ese momento estuviese a minutos de entregar a su hijo y se le presentara un ángel. Y el ángel le dice, Abraham, Dios vio tu corazón, no es necesario que entregue a tu hijo. Así que de repente aparece el carnero y en ese momento Abraham le llama a Dios Jehová Jireh. Antes de eso, en la Biblia no se había hablado nunca de Jehová Jireh. Fue en ese momento que Abraham tiene esta revelación y marca un antes y un después en su vida, pero un antes y un después en las generaciones que vienen. Porque Jehová Jireh después se le denomina a Dios en diferentes momentos. Como por ejemplo cuando ellos tenían escasez de alimento y Dios proveía, ellos se acordaban, es que Jehová Jireh. Así que lo más probable es que nosotros, si Dios lo estamos hablando y les hace sentido, es porque Dios se ha presentado de esta forma en nuestra vida, uno de sus atributos. Otro atributo que yo quiero también presentarles y mostrarles hoy día está en Génesis 16. Y este capítulo también de la Biblia está un poquito antes del que recién les conté, pero también creo que es muy bueno traerlo hoy día al mensaje. Y este contexto, en Génesis 16, es cuando Agar, la criada de Abraham, estaba esperando a un hijo. El contexto era el siguiente. Dios le promete a Abraham de que iba a tener un hijo y ellos conversan con su esposa y dicen, chuta, la verdad estamos harto mayores para tener un hijo. Así que se les ocurrió la genialidad de la esposa de Abraham, le dice, quizás no te tincaría tener un hijo con mi criada, que está harto más joven, y quizás le ayudamos al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tomaron la decisión y la criada tiene el hijo. Pero el contexto de la casa se volvió muy incómodo porque la esposa de Abraham, Sarai, empezó a sentir muchos celos, incomodidad de tener a la mujer que iba a darle descendencia a su esposo. Así que fue tanto la angustia y la desesperación en la casa que Agar se fue y la Biblia dice que ella huyó. Y dice que cuando ella estaba huyendo, de repente se le aparece un ángel y nuevamente vemos a un Dios intencional queriendo revelarse a su creación y le dice, Agar, el ángel a ella, dice, Dios ha visto tu clamor, Él no está ajeno a tu necesidad. Así que dice que fue tan impactante para Agar eso, que ella le pone un nombre a Dios. Tuvo una revelación. Y en ese momento ella le llama Jehová el Roy. Antes de eso
Nadie había llamado a Jehová como el Roi, que significa el Dios que me ve. Y en ese momento ella se sintió tan vista por Dios, sintió de que Dios estaba tan presente en su vida y que no estaba ajeno a ella, que fue muy impactante. Después de eso ella regresó a casa y hizo lo que Dios le había dicho. Y tuvo a Ismael, que no era exactamente el hijo de la promesa, pero Dios aún así la amaba y quería revelarse. Y ahora nos vamos a otra instancia de la Biblia, en donde yo quiero mostrar a Jehová Rafa. No sé si ustedes han escuchado a Jehová Rafa, pero quizás lo han experimentado mucho, que es Jehová o el Señor quien los sana. Y la primera vez que aparece en la Biblia esto es en Éxodo 15, en donde el contexto era de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y estaba cautivo por los egipcios, y Dios empieza a enviar las plagas. Y le dice, pueblo mío, tranquilos, porque a ustedes no les va a pasar nada. Y si les pasa algo, tranquilos porque yo los voy a sanar. Así que esa fue la primera vez que Dios se revela como el sanador. Y después varias veces en la Biblia aparece, por ejemplo, en Reyes 2, el rey Ezequías estaba enfermo y enfermo de muerte. Y Dios se le revela como un Dios sanador, y ¿qué pasa? Incluso le da 15 años más de vida. Y se presenta nuevamente como Jehová Rafa. Y si vemos en la Biblia, me encantaría poder mostrarle muchas más instancias, pero Dios se revela como por ejemplo Jehová Shalom, que es Jehová es nuestra paz, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos significa, o El Shaddai, el todo suficiente. Entonces nosotros vemos a lo largo de la Biblia que Dios ha sido muy intencional en querer revelarse, y Él se deleita en esto, se deleita en mostrarse, y como que Él está muy contento, como, hoy día van a conocer esta otra área de mí. Entonces, si usted, como yo les comentaba, ven una relación necesita de ambas partes y de intencionalidad de ambas, vemos que por el lado de Dios estamos al otro lado. O sea, Dios da de todo y Él toma la iniciativa, es un Dios que le encanta hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué tal nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en esta relación? ¿Estamos también respondiendo a este llamado de Dios por conocerle, por esta intencionalidad de conexión? Y yo quiero mostrarles hoy día a David, que él era un hombre que realmente admiro mucho, el rey David, y bueno, David Berguño también, que está aquí, pero el rey David es alguien que realmente nos modeló un estilo de vida apasionado por Dios, y eso trajo muchos frutos. Y yo quiero mostrarles en la Biblia un salmo que para mí fue un regalo el año pasado. El salmo completo fue una bendición, así que yo los animo a que ustedes lo lean, que es el Salmo 27. Pero yo quiero centrarme en 2 versículos de este salmo para que hoy día veamos un poco cuál era ese corazón que tenía David y qué era lo que a él lo motivaba. En el Salmo 27, versículo 4, dice lo siguiente. Quizás lo hemos escuchado, pero vamos viendo. ¿Qué es lo que a David lo movía? ¿Cuál era su motor de vida? Dice lo siguiente. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Ahí él está mostrando que su mayor deseo y deleite era estar con el Señor. Ahí después le voy a contar qué él hizo al respecto, pero él no se quedó tranquilo. Y después, en el mismo capítulo 27, el versículo 8, quizás uno de mis favoritos, y es el que yo dije el año pasado, dije, esto es lo que quiero para mi vida. Y se los quiero compartir, porque estoy seguro que Dios hoy día quiere hablarnos a cada uno de nosotros y quiere empezar a despertar un hambre por conocerle y un hambre por responder a este llamado de Dios. ¿Y qué dice el 27:8? Dice, David dice lo siguiente, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Me encanta, porque aquí yo veo la intencionalidad de David, tan clara, tan clara. Dios haciéndole una invitación, David, ven, conversa conmigo, pasa tiempo conmigo. Y David responde, aquí vengo, Señor, aquí vengo, yo quiero estar contigo. Y para que se entienda un poco de dónde nace toda esta hambre de David, o toda la historia detrás, yo quiero irme un poquito para atrás, para contextualizar la historia de David y todo lo que él empezó a escribir en los Salmos.
Para eso quiero que nos vayamos a 1 Samuel 4. Este contexto quizás no es el más alentador para el pueblo de Israel, de hecho fue uno de los más duros que les tocó vivir, pero es necesario entenderlo para ver qué es lo que David hizo al respecto. Pero en 1 Samuel 4 habla de cuando el pueblo de Israel pierde el arca, la presencia de Dios. Y el contexto era de que en ese tiempo Elí, que era el sacerdote, no estaba transmitiendo el corazón de Dios. De hecho, sus hijos no estaban haciendo nada las cosas bien. Y Dios llama a Samuel, un niño, probablemente tenía 13 años, y le dice: Samuel, yo quiero hacer esto, estoy muy dolido, mi pueblo no me escucha, la verdad es que pareciera que no está ni ahí conmigo, pero yo quiero hacer algo con mi pueblo y no es tan bueno. Así que Samuel se encarga de transmitírselo al pueblo, así que lo que les quiero contar no era sorpresa del todo, quizás se habían olvidado, pero Dios lo había adelantado. El pueblo de Israel en ese momento estaba en guerra con los filisteos, ¿ya? Y el momento en el que estaban en guerra, la verdad es que no lo estaban pasando muy bien. En ese día ellos perdieron 4.000 hombres del ejército. Y la verdad es que llegó el pueblo, todos los israelitas llegaron tan frustrados a las tiendas y al campamento que los ancianos se preguntaban y decían: chuta, ¿qué nos pasó? Como, ¿por qué? ¿Por qué nos mataron a tantos hombres? ¿Por qué estamos perdiendo la guerra? Y uno de los ancianos, y conversando ahí, dijeron: y parecía una muy buena idea, pero después leyendo no fue tan buena, pero a uno se le ocurrió: ¿por qué no llevamos el arca de la presencia de Dios al campo de batalla? Así que cuenta la Biblia de que en ese momento llevaron el arca al día siguiente al campo de batalla, y la verdad es que dice la Biblia de que el grito de los israelitas cuando vieron llegar el arca al campo de batalla fue tan grande que los filisteos se asustaron y dicen que temblaban y empezaron a recordar y a decir: chuta, este es el mismo Dios que liquidó a los egipcios, así que va a hacer lo mismo con nosotros. Así que cuenta la Biblia de que los filisteos pelearon con tanta desesperación que al final ganaron. Y no solo ganaron, sino que mataron a 30.000 israelitas. Y no solo eso, sino que se llevaron el arca de la presencia de Dios. Lo que pasó luego es de que el pueblo filisteo se lleva el arca a su pueblo y no lo pasan nada bien. Solamente 7 meses tuvieron el arca porque ellos la dejaron en el templo, la dejaron junto a sus dioses, y cuenta la Biblia de que el dios Dagón amanecía al día siguiente postrado delante de la presencia de Dios. Me encanta esta historia porque veo como todos se rinden a este Dios que se quiere revelar. Y al día siguiente hacen lo mismo, y no solo aparece postrado delante de la presencia de Dios, sino que aparece en pedazos. Así que bueno, ellos dicen: chuta, algo vamos a tener que hacer, porque la verdad es que esto se está poniendo peligroso. Así que, y no solo eso, sino que empezaron a venirles enfermedades, tumores, y ellos dijeron: ya, es tiempo, devolvamos el arca. Así que llevan el arca a un sector de Judá, que exactamente la recibieron los levitas, pero la historia, en resumen, ellos al final la terminan llevando a otro lugar, que es en la casa de Abinadab. En ese lugar estuvo 20 años el arca de Dios. 20 años. Y yo les también contextualizarles, el pueblo de Israel hasta ese momento no tenían rey, y justo asume Saúl como el primer rey de Israel. Y en esos 20 años, al parecer, Saúl no echó de menos el arca en ningún momento. Y yo estoy convencido de que lo físico es un reflejo de lo espiritual. Así que claramente ahí se veía el corazón de Saúl, que no tenía como prioridad la presencia de Dios, para nada. Así que se terminan el reinado de Saúl y viene el reinado de David. Y aquí es donde quiero centrarme. Permiso. Ahí quiero centrarme un poco, porque realmente los frutos que vivió David fueron asociados totalmente a las acciones que él hacía y a la forma de vivir. Yo les leí el Salmo 27 y realmente ahí muestra un poco su corazón. Pero David, las primeras cosas que él hizo como rey, lo primero fue conquistar Jerusalén. Sacó a la gente que estaba ahí y la conquistó. Lo segundo, los filisteos se enteraron de que David estaba como rey y había asumido como rey, así que los filisteos dijeron: chuta, si David mató a Goliat, probablemente va a querer hacer lo mismo con nosotros, así que hagamos algo al respecto, y fueron en busca de David para atraparlo. Pero la verdad es que Dios le dio su favor a David, y una de las primeras cosas también que David hace es liquidar a los filisteos.
No solamente una vez, sino 2 veces que Dios le da una estrategia a David. ¿Y qué pasa en ese momento? David se acuerda claramente de la importancia del arca de Dios. David tenía 30 años cuando él asumió como rey, solo 30 años. Y el arca había estado 20 años en la casa de Abinadab. Es decir, probablemente David, desde los 10 años que venía escuchando, qué lata, no tenemos el arca. De hecho, dice la Biblia de que el pueblo de Israel se lamentaba mucho y decían, pareciera que Dios estuviera lejano de nosotros. Pero solamente lo decían, y el que tomó cartas en el asunto fue David. Y fue en busca del arca a donde estaba. Dice que David reclutó a 30.000 soldados selectos. 30.000. La misma cantidad también que los filisteos antiguamente habían matado. Y él movilizó a su gente y fueron en busca del arca. Y dicen que era una celebración. Realmente todos venían celebrando con el arca, pero lamentablemente no fue tan fácil, sino que en el trayecto pasó algo complicado, que el hijo de Abinadab muere producto de que se cae el arca. Y dice que David se sintió muy preocupado, muy afligido, dijo, ¿qué tengo que hacer para tener el arca? Así que, mientras tanto, la dejaron en la casa de Obed-edom. Estuvo 3 meses ahí, hasta que David se acordó, porque le dijeron de que Obed-edom estaba siendo muy bendecido en la casa. Así que dijo, ok, vamos en busca del arca. Fueron a buscar el arca y dicen de que fue tanta la emoción que David danzaba con toda su fuerza, con toda su fuerza. Realmente me inspira, porque yo digo, realmente al nivel que David nos modela esa pasión por la presencia de Dios, es maravilloso. Y yo veo 2 cosas que David hizo y que marcaron el éxito de su reinado. De hecho, a la fecha, yo estoy seguro que no ha habido ningún reinado como el de David, tan próspero, tan bendecido. Y David, yo identifico 2 cosas muy claves que tenemos que ir anotando como familia, como iglesia. La primera, yo veo que él no escatimó nada en busca de la presencia de Dios. Ni recursos, ni tiempo, sino todo lo contrario. Él lo priorizó como algo más, lo más importante de su reinado. Eso fue su meta, su objetivo. Y lo segundo que él hizo, y me encanta, él cultivó la presencia de Dios. Y quiero solamente contextualizarles el por qué y cómo lo hizo. Esto está ubicado en Primera de Crónicas 23, para que después lo puedan buscar. Pero él dice que él armó un tabernáculo, diferente al tabernáculo que hizo Moisés, porque el tabernáculo de Moisés tenía, no sé si se acuerdan, pero tenía diferentes accesos hasta llegar al lugar santísimo. Este tabernáculo era un poco diferente, porque no tenía esos como niveles de acceso, sino que el arca estaba a la presencia de todos. De hecho, la gente se reunía a adorar, viendo la presencia de Dios. Y es emocionante porque David destinó a 38.000 levitas para el servicio de este tabernáculo. 4.000 de ellos se dedicó exclusivamente a la alabanza, a adorar a Dios. Y eran con instrumentos que David hizo. O sea, realmente David tenía una pasión por la presencia de Dios e hizo todo lo necesario por cultivar la presencia de Dios. El éxito de su reinado está acá, en estas 2 cosas que hizo. Cultivar la presencia de Dios y anhelarla más que cualquier otra cosa y buscarla. Los frutos de David son evidentes y la verdad es que me encanta ver, porque David, él marcó un antes y un después en la historia. Sus revelaciones con Dios realmente hasta el día de hoy nos bendicen a nosotros. Pero estoy convencido de que David, en esta búsqueda de Dios constante, también permitió estar consciente de que Dios se le quería revelar. Y por ejemplo, una de esas cosas fue, Jehová es mi pastor. Ese salmo completo describe de que a pesar de que él fue antes de ser rey un pastor, él dice, no, pero la verdad, el mejor pastor que va a haber y que ha habido, eres tú, Señor. Yo he hecho mi mayor esfuerzo, pero tú eres mucho mejor que yo, Señor. Tú me das todo lo que necesito. Tú me haces descansar en lugares de verdes pastos. Tú renuevas mis fuerzas y me guías por los caminos necesarios donde yo tengo que andar. Estás conmigo en todo momento. Y David tenía este nivel de revelación en lo cotidiano. Dios se le revelaba en el día a día. Otro momento en donde David expresa la Biblia, y me encanta, los salmos son una riqueza tremenda de revelaciones. Y una de ellas es en
es el Salmo 18, donde David habla de que Dios es su roca. Y en el Salmo 27 que yo leía recién, también un poquito antes, él dice, Dios es mi roca alta. Y yo me imagino esto, déjenme ponerme creativo, pero la verdad es que yo estoy convencido que por ahí va la cosa, porque David tenía revelaciones en su día a día. Entonces yo me imagino que cuando a David lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo, o incluso sus enemigos, David de repente tenía la posibilidad de verlo desde altura y estar sobre una montaña y ver, ahí van mis enemigos. Y yo estoy parado en esta roca firme, Pero la verdad, Señor, es que tú eres mi roca firme. Y en ti pongo todo mi descanso. Yo puedo estar aquí parado, pero la verdad, Señor, tú eres mi roca. Y lo mismo pasaba como, por ejemplo, cuando David decía, tú eres mi refugio. Yo estoy seguro que era quizás en momentos cuando él estaba escondido en la cueva, en donde él decía, Señor, yo puedo estar escondido aquí en la cueva, pero la verdad es que en ti está mi refugio y en ti descanso. Entonces él tenía revelaciones en el día a día, lo que a mí me encantaría vivir y anhelo de todo corazón. Y otra de las cosas, él decía en contexto de guerra, él sabía lo importante del escudo y él decía, Señor, tú no solo eres mi escudo, sino eres un escudo que acampa alrededor de mí. Por ningún lugar, por ningún acceso la gente me va a derrotar, porque tú eres mi escudo. Así que David vivió en una revelación que trajo tremendas bendiciones para nosotros. Y David, si se fijan, no tenía la revelación máxima de Dios, que nosotros sí la tenemos, que es Jesús. Yeshua, que me encanta decirle así, como el original, Yeshua. Él es nuestra revelación máxima. Si queríamos ver la intencionalidad de Dios a lo largo de la Biblia, en Jesús se expresa al máximo. Es como si nosotros que estamos viendo que Dios está interesado en conectarse con nosotros, aquí se expresa en la máxima expresión. Dios quería no solo conectarse con nosotros, sino quería estar en medio nuestro y quería revelarse a nosotros. Y me encantó porque cuando estaba haciendo el mensaje me daba cuenta de que Jesús se revela de las mismas formas en las que Dios se revelaba antiguamente. Como por ejemplo, Jesús en más de una oportunidad él dice, ustedes habían escuchado de que Dios es Jehová Jireh, su proveedor, pero yo les digo, yo soy su provisión. Ustedes habían escuchado de que Dios les proveía a través del maná, pero yo les digo hoy día, yo soy su Jireh, yo soy. Jesús decía, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y en estas cosas uno va viendo que hace mucho sentido. Jesús también decía, o más que decía, quizás lo demostraba con hechos concretos, que Él era el Roy, el que ve a las personas. O si no, preguntémosle a la mujer de flujo de sangre, cuando estaba entre medio de la multitud, toca a Jesús y Jesús se da cuenta que ella estaba. Imagínense cómo se sintió esa mujer. O imagínense cómo se sintieron los discípulos cuando estaban recogiendo las redes, venía el maestro y de repente los ve. Y ellos se dan cuenta, Jehová, el Roy, Jesús es ese Jehová que me ve. O piensen en esta mujer que la estaban apedreando, también lo mismo, Jesús la ve. O Zaqueo, que estaba arriba de un árbol, Jesús iba caminando en medio de la multitud y de repente lo ve. Y ellos se sentían vistos, y sentían, Jehová es mi Roy, Jesús es esta imagen del Padre. ¿Y para qué decir Jehová Rafa? Jesús se encargó de demostrar de que Dios estaba intencionalmente interesado en mostrar que Él era nuestro sanador. Y yo hoy día, iglesia, quiero animarles a que, porque Dios me hablaba, me decía, preparando este mensaje, me decía, yo quiero despertar un hambre mayor en la iglesia por conocerme. Yo quiero que mi iglesia esté apasionada por conocerme y que respondan a esta invitación que les estoy haciendo, al igual que a David. Ven y conversa conmigo, ven y conóceme. Y yo para esto quiero plantearles 3 puntos, muy breves, que pueden ser una estrategia para nosotros poder desenvolvernos en este día a día, quizás un poco abrumador, pero que podemos realmente ser estratégicos por conocer al Señor. Pero lo primero, yo quiero animarles, el número 1 es pedir a Dios conciencia, y quiero poner como / expectativa. Conciencia de que Dios se quiere revelar en todo momento, así como lo hizo con David. Dios se quiere revelar con nosotros en nuestro trabajo, cuando estamos en la oficina, o cuando estamos en el cine, o cuando estamos jugando a la pelota. Dios se quiere revelar en todo momento. Entonces tenemos que pedir a Dios una mayor conciencia de que ese es su corazón.
Y expectativas, porque yo creo que es la clave de un cristiano, vivir en una constante expectativa. Nosotros estuvimos con mi esposita hace poco en Estados Unidos y fuimos a una iglesia que fue de tremenda bendición, que se llama Bethel. Y me acuerdo que nos impactó mucho y fue de mucha bendición darnos cuenta que el nivel de expectativa que tiene esa iglesia es tremendo. Todos estaban con celular en la mano cada vez que alguien se acercaba a orar por ellos. Y nos dábamos cuenta, y claro, la gente se acercaba y nos decía, voy a orar por ti, pero ¿no vas a grabar? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque ellos saben de que Dios está hablando constantemente. Entonces, la idea es que no se te escape nada. Así que la primera oración no grabamos con mi esposa, pero Dios nos habló tremendamente, así que las anotamos. Pero ya después de eso, estábamos con el nivel de expectativa en un 100%. Dios se podía revelar en cualquier momento, así que había que estar con el celular o con cualquier cosa para anotar. Entonces, es necesaria la expectativa para vivir como cristiano. Son como dos patitas, conciencia y expectativa. El número 2, yo quiero hoy día animar a las iglesias a que busquemos a Dios a través de la Biblia. La Biblia es un regalo que tenemos tremendo, y como iglesia podemos aprovecharlo. Y podemos ver las riquezas de este Dios que se quiere revelar a través de la Escritura. Yo hoy día he tratado de hacer un poco el esfuerzo de mostrarles las riquezas que hay, pero me quedo corto. Hay tanto más por conocer de Dios en la Biblia. Así que les animo a que lo hagamos. Y la tercera es tener cuidado de qué nos alimentamos. Y esto está asociado a la pureza. ¿Y por qué les digo lo siguiente? Es porque yo estoy convencido de que si Dios me quiere dar alimento saludable y yo paralelamente estoy comiendo chatarra, les aseguro que mi cuerpo no lo va a asimilar muy bien. No voy a estar aprovechando la totalidad de lo que Dios me quiere entregar. Y lo mismo pasa que si yo, como cristiano, Dios se me quiere revelar como que Dios es mi Dios protector, pero yo me estoy alimentando todos los días con películas de terror, les aseguro que se va a ver esta revelación de Dios protector distorsionada. Y así pasa, porque depende de lo que nosotros vemos, de lo que escuchamos. Por eso Dios muestra que Dios es un Dios de amor. Así que, ¿qué pasaría si yo presto oído para escuchar pelambre? Mi Dios de amor quizás se va a ver súper distorsionado. Y eso no es justo, porque Dios es un Dios que se quiere revelar como tal cual como es Él. Yo quiero ver cómo estamos en los tiempos. Solamente decir lo siguiente. Hay dos opciones como cristianos. Yo le denomino, la opción 1 es el cristiano diferido. Y ustedes van a decir, ¿pero qué es eso, Johnny? Y yo les voy a explicar. Pero pasa de que ustedes conocen el concepto diferido, cuando uno ve un partido de fútbol o un partido de algo que pasó y lo ve después, es súper fome. No hay nada más fome porque se pierde todo el nivel de emoción, porque tú sabes que ya pasó, no es lo mismo. Y me acuerdo que hace años atrás, cuando Chile clasificó al Mundial de Sudáfrica, no sé si se acuerdan, pero los partidos de fútbol eran súper tarde o eran muy temprano en la madrugada, entonces no eran tan cómodos de verlo. Y me acuerdo que un día era previo a que empezara el Mundial, entonces habían partidos de preparación previa, y yo quería verlos igual, pero me acuerdo que me acosté en la cama y dije, yo no creo que vaya a ver ese partido, realmente estoy súper cansado. Y en ese momento, imagínense, Dios me habla y me dice, Johnny, esto es lo mismo que muchos cristianos. Hay muchos cristianos que viven un cristianismo diferido. Porque mi comentario fue como, después lo veo o que después me lo cuenten. Y ahí fue cuando Dios me dice. Y me dice, hay muchos cristianos que viven un cristianismo diferido. Esperan que otros se los cuenten. Y no es lo mismo. Se pierde toda la esencia. Porque no es lo mismo ir a la fuente a que alguien te la cuente. Así que adivinen qué fue lo que hice. Fui a ver el partido. Porque, claro, si Dios le gusta el fútbol, así que yo fui a ver el partido evidentemente, pero la verdad es que esto yo lo traigo hoy día acá porque me impactó. Y yo dije, yo no quiero vivir un cristianismo diferido, como Dios me enseñó. Pero lo que sí, y la segunda opción, que vamos a ver diferentes tipos de cristianos, que yo creo que son dos, es el cristiano que deja un legado. Y yo veo que David nos dejó un tremendo legado. Él fue tan intencional en conocer a Dios que hoy día vemos los frutos hasta el día de hoy. Y nosotros hoy día nos deleitamos en eso. Pero un cristiano que deja legado es el que va a la fuente. Y yo me acuerdo cuando mis papás me contaban, y cuando yo era chico, cuando era muy pequeño, tuve un problema a la vista, yo no podía abrir los ojos. Pero después me contaron de que Dios me sanó. Y que para la familia fue muy impresionante. Entonces cuando mis papás me lo cuentan hasta el día de hoy, cada cierto tiempo nos acordamos de esas historias,
mi corazón palpita y yo digo, es que ese es mi Dios, es Dios Rafa. Y Dios me dice, claro, tú estás recibiendo el legado de tus padres y yo quiero hacer lo mismo con mis hijos. Yo quiero conocer intencionalmente a este Dios que se quiere revelar porque sé que va a traer tanta bendición a mi familia. Y hoy día con mi esposa ya estamos disfrutando de lo que hay por conocer. Pensar diferente sería un gran error. Pensar de que ya lo conocemos todo como cristianos tiende a irse un poco en el orgullo. Y yo creo que es un gran error porque tenemos un Dios infinito y nos queda mucho por conocer de Él. Y estoy seguro que incluso la Biblia no logró poner todas las características de Dios. Así que hay muchos más. Pongámonos creativos, iglesia, en ver a Dios en lo cotidiano y en ver a un Dios que se quiere revelar a través de nosotros. Y yo quiero animarlos con esto. Hay un versículo que está en Jeremías, que yo creo que es la clave de lo que hoy día quiero transmitir. Yo no sé si está atrás, si lo podemos mostrar, pero está en Jeremías 9, del 23 al 24. Y dice lo siguiente, dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de su riqueza. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y yo veo de que hoy día, y yo tengo esta certeza, que yo vengo hoy día en el nombre de Dios a invitarles, iglesia, a que no vivamos un año más sin poner esto como una prioridad en nuestras vidas. Nosotros como iglesia tenemos el tremendo privilegio de seguir conociendo un Dios que se está revelando constantemente y tenemos la opción de tomar esto como un desafío y como una meta, como les decía al comienzo. Conocer a Dios es nuestra meta de vida y nosotros tenemos que tomarlo como lo tomó David y vemos los frutos que hay detrás. Yo quiero hoy día invitarles a lo siguiente, a que si Dios te ha estado hablando, quizás es confirmar lo que Dios te venía hablando hace un par de días, pero yo quiero animarte hoy día a que seamos intencionales en conocer al Señor y que si eso nos lleva a tomar decisiones y a ser intencionales, que lo hagamos como iglesia. ¿Se imaginan la iglesia terminando el año diciendo, bueno, nos fue bien económicamente a cada uno en sus trabajos, gracias al Señor. Nos fue bien en otras cosas, pudimos hacer esto otro, sí, gracias al Señor. Pero lo mejor de todo es que lo conocimos. Lo mejor de todo es que nuestro Dios se nos reveló en esto. Y nos vamos compartiendo las vivencias y como familia nos vamos bendiciendo en esto, en que conocimos al Señor. Y yo quiero invitar hoy día, David, si podemos tener un tiempo de entregarle a Dios este año y decirle al Señor, Señor, yo te quiero pedir de que tú siembres en mí un mayor hambre por conocerte. Que esto sea mi mayor prioridad, que mis recursos, mi tiempo sean todos asociados a conocerte más, Señor. Qué bueno es Dios. Yo estoy seguro que Él se deleita en esto, en que lo conozcamos. Dios quiere cautivarnos con su belleza. Y cuando pasa eso, la verdad es que no sé si la palabra es como una adicción, quizás no es lo correcto, quizás una connotación más negativa a la adicción, pero yo siento que se vuelve Dios tan apetecible estar con Él. ¿Y qué les parece, iglesia, si ya tenemos un tiempo juntos de decirle a Dios, Dios, quiero que tú seas mi prioridad? Y si es necesario pasar acá adelante y decir, Señor, la verdad es que si es necesario voy a dar un paso porque tú has dado muchos más. Y yo quiero responder a tu llamado. Y yo no quiero ser indiferente a este llamado que tienes para mi vida, que es conocerte más y anhelar más de tu presencia. Así que, ¿les tinca? No sé si les tinca pasar adelante. Yo quiero, de todo corazón, esto para mi vida. Así que si hay alguien que se ha sentido identificado con esto, como tomemos actos y demos pasos de fe en que Dios quiere revelarse. Y yo no sé si aquí quizás hay algunos que primera vez escuchan de Dios
y quizás dicen, me encantaría conocer de ese Dios que me están hablando, o quizás llevas años y realmente está en tu corazón no pasar más años en donde Él sea nuestra mayor prioridad. Así que, más que un llamado para orar por ustedes, sino yo quiero hacer un llamado para que como iglesia aceptemos esta invitación. Así que si quieren, me acompañan, y yo quiero tener un tiempo con Dios de decirle, Señor, yo quiero que tú seas mi mayor prioridad en mi vida, en mi familia, en mis trabajos. Hay tanto más por conocer, tanto más por conocer. Así que vayamos a la fuente